Manejar, ¿qué te digo? Más de 30, 40 empresas y que tú seas la cabeza requiere no tan solo de atención, sino también de comprender a cada una de las compañías qué es lo que necesita y para atrás, ni para tomar fuerza. No, sí necesitas parar, sí necesitas retroceder, necesitas saber y enfocarte por qué arrancaste con todo este sueño. Yo si bien si soy una persona, digamos, de carácter, he aprendido a escuchar muchísimo a mi equipo y creo que no hay cosa más flexible, digamos, dentro de la compañía cuando el resto me dice: "No, no, no, chiquita, no estás en la razón". Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Yo soy Carla Sarmiento Dávila y siempre es un honor tenerlos aquí. Ustedes saben que este espacio tiene un solo propósito, inspirarles. Así que cada palabra que salga desde este lugar, que llegue a su corazón, va a ser como una semillita que les permita recordar que los sueños son posibles, conseguirlos con mucha disciplina, perseverancia, resistencia, pero por sobre todas las cosas y como siempre lo decimos, amando lo que hacen. No hay nada más potente que hacer lo que uno ama, porque esa es la única forma de que puedas conseguir aquellos anhelos de tu corazón. Quiero agradecer al Hotel Ibis por abrirnos las puertas de este hermoso lugar para que suceda la magia. Así que si estás pensando venir a la ciudad de Quito, este es el lugar indicado. La entrevista que tengo hoy junto a mí es una persona que quiero muchísimo, que le conozco mucho tiempo, que he visto su evolución y que me inspira un montón. Es de esas mujeres que con toda su perseverancia, con toda su fuerza y con toda su valentía, ha logrado posicionarse como una de las personas CEO de una empresa que está generando, yo creo que está dejando un legado primero y segundo, que está marcando tendencia en lo que refiere a relaciones públicas. Pero antes de contarles quién es, quiero decirles lo siguiente. En un mundo en donde todo se comunica a veces sin pensar, la diferencia no está en quién habla más, sino en quién sabe sostener su palabra. Y hay palabras que construyen, otras que destruyen. Hay silencios que protegen y silencios que cuestan caro. Hoy me acompaña Mercedes Córdoba. Ella es CEO y fundadora de MC Comunicaciones, una mujer que ha estado detrás de conversaciones clave, de decisiones complejas y de momentos en donde comunicar bien no es una opción estética, sino una decisión estratégica. Esta no es una conversación sobre marketing o relaciones públicas, es una conversación sobre criterio, sobre reputación y sobre liderazgo, sobre lo que implica comunicar cuando lo que está en juego es la confianza. Mi querida Merced, no sé si decirte Mercedes o Mech, pero La vieja confiable. la vieja confiable, mi querida Mechita, gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí y por compartir esto que tanto amas y que te ha llevado a impactar tantas vidas. Ay, Carlita, bueno, la verdad, yo súper honrada con esta introducción. Tantos años de conocernos, tantos años de caminar, tal vez por la misma vía, pero que ha sido súper fructífero el hecho de poder coincidir incluso en algunos proyectos y que hoy por hoy esté aquí. Cuando me invitaban decía yo, qué ¡Qué lindo, hermoso! ¡Qué qué hermoso! lindo y complacida totalmente. Yo te decía que cuando nosotros hacemos la curaduría de las personas que van a estar aquí, yo creo que lo más importante y lo que más me toca cuando veo el nombre de alguien es personas que estén dejando un legado. Y eso eres. O sea, de verdad, y yo como te conozco de tantos años y no es porque tú estás aquí frente a mí, sino porque siempre que dicen Mercedes Córdoba, digo, me llega una sonrisa y digo, wow, ¿cuántos años nos conocemos? Más de 20. Pero Trabajamos somos juntas, chiquitas. no, por favor, empezamos a los 10. Cuando Nos conocimos en el jardín. Cuando nos conocimos trabajábamos juntas en TC Televisión y las 2 súper soñadoras, con esas ganas de comernos el mundo y ver todo lo que has logrado me llena el corazón de alegría. Creo que cuando uno va tras sus sueños, el camino por más retador que pueda ser o por más obstáculos que se puedan presentar, pues uno va cumpliendo lo que anhela. Cuando ves y regresas a ver y dices: "Guau, todo lo que he conseguido", ¿qué te provoca en el corazón? Qué lindas palabras, vuelvo y repito. Y yo lo que podría decir, Carlita, es
uno en realidad termina viéndose como es cuando los ojos del otro reflejan lo que uno ha construido. Si me preguntan a mí, y creo que ha pasado en muchas ocasiones, y te lo digo con la humildad más grande que me caracteriza, creo, es que yo no me veo nada extraña. Yo me veo la misma chica colegiala, la que corría en los patios queriendo ser periodista, y luego que llegó al canal, y luego que quería hacer las cosas bien, y que finalmente terminó cristalizando un sueño de una agencia. Pero no me veo más allá, pero sí hay personas, es cómo lo lograste, cómo lo conseguiste, cómo has llegado a crear todo lo que has creado, y ahí es cuando uno como que aterriza a raya y dice: "¿Qué hice? ¿Qué logré? ¿Qué?". Y claro, volteo a ver y contar hoy con una empresa, digamos que reconocida en el mercado, con una cantidad considerable de colaboradores, también entender y saber que han pasado muchas personas por la agencia, a quienes has podido dejar una semilla. Y yo creo que lo más importante, más allá del servicio, en lo cual sí me considero bastante exigente, es cómo tú vas construyendo esos nuevos profesionales y que hoy por hoy, incluso en la mayoría de ocasiones, son mi propia competencia. Pero qué chévere porque cuando tú ves que ellos han crecido, han aprendido y han creado también esta nueva forma de comunicar con la que nací yo como agencia, entiendes que tu trabajo se ha hecho. Ujú, y es lindo porque lo que tú dices es cierto. Muchas veces las personas llegan a tu camino para que tú puedas sembrar en ellas algo que les permita cumplir su propósito. Y no hay nada más poderoso que más personas haciendo lo que amamos. Creo que Exacto. ahí está la diferencia. Y una de las cosas que a ti te ha caracterizado, no solamente como agencia de comunicación y relaciones públicas, que ha evolucionado tanto, que ha, ha traspasado fronteras, porque no solamente estás en el Ecuador, sino tienes una red superpotente en Latinoamérica. Creo que, el trabajo que tú estás haciendo tiene un significado superpotente. Si tú podrías definir a Mercedes, ¿qué dirías de ella? A ver, si yo me he preguntado qué me diría a mí misma a los 10 años. Yo te diría que he conversado y le he dicho a la niña de 10 años que deje esa timidez. Yo me consideraba, bastante tímida, bastante introvertida, una niña en la que se soportaba mucho de segundos o terceros, y que luego tener que enfrentar al mundo y ser asesora, no tan solo de personas, sino de grandes empresas, ha conllevado un esfuerzo, pero sobre todo, el creer en ti. Yo, por donde voy, siempre digo, no hay fuerza más poderosa que esa fidelidad hacia ti. Porque imagínate que el resto y todo el mundo hable afuera y que esos comentarios no siempre estén a tu favor. A ti podrían derrumbarte y quebrarte en el primer segundo, pero esa coraza que tú creas cuando tú crees en ti, creo que lo puede todo. Te vuelve inquebrantable. Exacto, porque si todo el mundo duda de ti, pero tú estás segura de lo que eres y de lo que puedes alcanzar, creo que no hay fuerza más grande que pueda destruirte. Y cuando hablo de creer en ti, es saber las fortalezas que tienes acompañada de un Dios. Yo soy muy creyente y siempre digo las cosas en tu momento, cuando tú lo decidas y como tú lo planifiques. O sea, yo soy instrumento aquí de Dios y creo que eso ha funcionado mucho sin dejar de trabajar todos los días por cumplir los propósitos. Y es que claro, porque es un trabajo de co-creación. Dios se encarga de abrirte el camino, pero tú te encargas de ejecutar lo que Dios quiere que tú estés haciendo. Eres una mujer que ha labrado su camino, que no le debe nada a nadie y que más bien lo ha hecho todo en base a su conocimiento, a su preparación. Yo recuerdo hace algunos años que, cuando empezaste sola. Soy Ajá, y ver como toda tu evolución es de valientes, y creo que eso es una de las cosas que deben tener súper presentes las personas que quieren construir sus sueños, que se necesita valentía, porque te enfrentas con muchos obstáculos en el camino. muchos. ¿Con cuál ha sido o con cuáles han sido los que tú has dicho: "Uy, ¿será que sigo? ¿Será que estoy por el lugar en el que tengo que estar?". ¿Hubo algún momento en el que tal vez quisiste replantearte las cosas?
Va a parecer extraño, Carlita, pero yo te tengo que decir que tal vez esa pregunta me la hago todos los días. Este síndrome del impostor que antes me daba durísimo y yo me cuestionaba todos los días y por poco sacaba el látigo y era, ¿estoy haciendo las cosas de manera correcta? ¿Esto es lo mío? ¿De verdad tengo que tener una agencia? ¿Este es mi propósito de vida? No ha disminuido absolutamente en nada. Ahora, ¿qué es lo importante? Es aprender a convivir con ese miedo. Es aprender a sacarle provecho al miedo para que eso se convierta a su vez en una fortaleza y darle absolutamente con todo. Ahora que tú decías, yo recuerdo que empezaste sola, se me venía a la mente cuando alguna vez yo te dije, yo me voy a poner una agencia. O sea, yo tengo que tener mi propia agencia y fíjate que tal vez en ese momento lo manifesté, lo dije, pero no estaba segura de que eso llegara a cumplirse algún día. Creo que la autoeducación ha influido mucho. Soy una persona muy disciplinada en el sentido de que si hago las cosas, trato de hacerlo lo mejor, que no siempre me ha jugado para bien, porque Porque te puedes sabotear. te saboteas completamente y claro, trabajas para el otro. O sea, ¿por qué? Porque yo quiero que tú me felicites por ser una buena empresaria, quiero que me felicites por ser una buena jefa, quiero que me felicites por ser la buena esposa, la buena mamá, la buena ejecutiva, pero resulta que terminas poniéndote de último lugar. Y eso emocionalmente no siempre es lo mejor. Así es. Entonces, claro, he aprendido a convivir, a entender cuáles son mis miedos, a entender cuáles son mis flaquezas y, por supuesto, todos los días, como todo empresario, como todo emprendedor, a darme la palmadita de buena suerte y decir que todas las cosas van a cambiar. Y no necesariamente porque esté marchando algo mal, sino porque yo siempre camino 3 pasos adelante y quiero que todo el mundo camine a mi ritmo. Y cuando no todos caminan a mi ritmo, sí puede llegar un nivel de frustración y el problema no es el resto, el problema soy yo, porque yo estoy yendo a pasos mucho más agigantados que me toca dar. He aprendido, me ha tocado dar pasos atrás para ir de la mano con el resto. Quiero tomar 2 cosas, voy a hacer un zoom in a 2 cosas que dices. La primera, esto de el síndrome del impostor, oye, es impresionante, pero el síndrome del impostor está tan presente en la vida de las mujeres más, creo. Y esto que tú dices, no, me tienen que reconocer o quiero que me reconozcan por lo que hago, por todo el trabajo, por que soy mamá, por ejecutiva, bla, bla. Y la mente va jugándote una súper mala pasada y va haciendo que tú vayas minimizando todos esos logros que has venido en verdad haciéndolos y que has venido construyéndolos. Y tú dices, he tenido que identificarlo y trabajarlo. ¿Qué haces para que le bajes la voz? Porque puede estar, Ujú. pero ¿cómo haces para que ese ruidito que puede, autosabotearte, se baje el volumen y no le prestes atención? Yo vivo tal vez con una agenda diaria re apretadísima. Lo sé, lo sé. Eh, Manejar, ¿qué te digo? Más de 30, 40 empresas y que te sucedas la cabeza requiere no tan solo de atención, sino también de comprender a cada una de las compañías qué es lo que necesita. Y si a eso le sumas 45 colaboradores, 2 agencias, una familia, Ujú. entonces es como que todo eso llega a tu mente a decir, no, pues que yo siempre estoy a mil, es que el resto a mí no me comprende, es que ¿por qué no se alinean a lo que yo necesito? Pero si todo el mundo sabe lo que hago, no, no todo el mundo tiene que saber lo que tú haces, ni todo el mundo tiene que comprender cuál es el ritmo de tu vida. Y entonces ahí entiendes que tus expectativas son las equivocadas versus el resto de personas que está a tu alrededor. Por ejemplo, yo soy de las mamás gallina que protege, que cuida, que tiene y que no quiere soltar a sus hijas. Y lo mismo pasa en agencia y absolutamente en todo. Pero llega un momento en que eso te puede asfixiar, o sea, puede asfixiar al resto. Y ahí es cuando he aprendido a identificar estos pequeños hitos de ya, allá. Y claro, Soltar, cuando voy a soltar, soltar. soltar. Y claro, fíjate que algo que me pasaba siempre era como,
a mis hijas desde el primer año, ahora están grandecitas, ya no son tan nenas, la una ya Ajá. 20 y 21, entonces ya no son tan nenas. Entonces, claro, cada que era su cumpleaños, puchicas, fiesta antes, durante y después, en sus eventos antes, durante y después. Y llegaba mi cumpleaños y era feliz cumple, mami. Y yo, pues si yo te hice fiesta un mes. O sea, claro, ¿por qué traigo este ejemplo? Es porque no todos tienen que alinearse a Ajá. tu visión, ni todos tienen que caminar, Y no vuelvo y quiero ser repito. como tú o ajá, O claro, llega la típica de, yo a los 16 ya estaba trabajando, claro. y no trabajando con una remuneración, sino haciendo una pasantía, destacando ya en el mundo, y claro, los guaguas de hoy quieren otras Otra cosa. cosas. Entonces, Y tal vez tienen oportunidades diferentes a las que tú y yo teníamos en nuestros 16 o 17 años. exacto, entonces ha sido como adentrarme en mí y aprender a aceptar la realidad hacia afuera y entender que no siempre el resto está atento a tu perfección. Y el segundo zoom in que quiero hacer es esto que hablas de, hay un dicho que dice, atrás ni para coger impulso. Pero tú hablas de lo importante que también es saber retroceder para observar en dónde está el equipo con el que tú estás trabajando. Y yo considero que es súper valiente. Mira que lo entrevistaba a Iván Vallejo, que fue el primer podcast que tenía. Y el Ivancito decía, a veces hay que ir para atrás para ver en dónde está el equipo y jalarle al equipo para volver a subir. Y tú lo vuelves a mencionar y creo que es súper potente eso de entender que a veces sí es necesario ir atrás y que eso no te quita y eso que eso más bien puede ayudar a que el resto con el que tú estás coja impulso. ¿Cuándo te diste cuenta de que era necesario regresar? Cuando creo que mi vida estaba ya colapsando, y no colapsando en el sentido de que tenía problemas familiares ni nada por el estilo, sino más bien cuando yo creía que ya no me daba la vida para hacer todo, para cumplir con las expectativas, no del resto, vuelvo y repito, las mías. Sí, Yo porque tú eres súper exigente contigo misma. El problema es ese, el problema no es lo que el resto me exige, el problema es lo que yo misma me exijo. O sea, difícilmente yo después de una entrevista me veo cómo me fue en la entrevista, porque es como, no te sentaste bien, es como, no dijiste lo correcto, te faltó, eh, comunicar más, por supuesto que es mi profesión, creo que aquí fallaste. Entonces, ese nivel de exigencias eran lo que constantemente estaban saboteando hacia mí. ¿Y qué es lo que pasa? Es que los seres humanos tomamos ciertas frases como estereotipos que debemos repetirlos, repetirlos y repetirlos. Y sí, se dice, para atrás, ni para tomar fuerza. No, sí Sí. necesitas parar, sí necesitas retroceder, necesitas saber y enfocarte por qué arrancaste con todo este sueño. En mi caso, quizá todo se dio de una manera accidentada, suertuda, agradecida y bendecida por Dios. Sí, pero cuando yo decidí ya crear de este sueño una empresa, lo hice con un solo propósito, convertirnos en la mejor agencia, pero no convertir a mi equipo en máquinas, que era diferente. Ni siquiera yo ser ese prototipo de mujer que lo lograba todo. Y ahí es cuando entiendes que no todas las marcas son para ti. No todos los colaboradores están listos para trabajar contigo, que no todas las personas tienen que encajar con tu filosofía y que no todos tienen que alinearse hacia ese propósito. Yo si bien si soy una persona, digamos, de carácter, he aprendido a escuchar muchísimo a mi equipo y creo que no hay cosa más flexible, digamos, dentro de la compañía cuando el resto me dice: "No, no, no, chiquita, no estás en la razón por ser la dueña, ni porque arrancaste con este sueño". Y creo que escuchar, dar la oportunidad, entender y aprender de las nuevas generaciones te hace aterrizar y saber que
que ya no, ya no lo dominas todo. Qué hermoso, porque lo que tú estás diciendo es tan coherente con lo que empezaste hablando y es sobre la humildad. Este poder valiosísimo o este valor que nos recuerda que en serio somos humanos y que por más que creas no tienes la razón en todo y parar para reevaluarte, para recalcular, para darte la posibilidad de escuchar un buen comunicador, no siempre es un buen comunicador. Y un Exacto. buen comunicador tiene que saber que hay que parar para escuchar lo que el resto está diciendo, porque el mejor cliente, mira que estudiaba la filosofía de Disney, de la empresa Ajá. Disney, y hablaban de qué tan importante es escuchar a tus colaboradores. Ellos dicen que forman parte del reparto, lo llaman ellos, porque ellos tienen orejas que tú no tienes, es decir, ellos Escuchan al escuchan. cliente. Exacto. Ajá. Entonces, ellos tienen la capacidad de escuchar tal vez lo que tú no estás oyendo, Totalmente. de ir a los eventos en donde tú no te puedes desdoblar, o sea, no Súper. pueden ser 100 Mercedes y hay 100 eventos que MC está realizando, o hay 100 entrevistas a las que está yendo, y no todo, no todos, no estás en todos lados. Y No puedes decir. estas, por supuesto, y esta capacidad de ser tan flexible y de permitir que tus colaboradores tengan voz y que esa voz se respete, se valide y que también sea un impulsor para que tu empresa crezca. 100%. Algo que yo aprendí es que, eh, no sé si a la buena o a la mala es cuando ya no podías dormir, cuando ya no encontrabas horas para dormir, es que, si no haces parte a tu equipo y si no creas estas células que pueden trabajar, defender, aportar y sostener a la empresa, o sea, no hay una Mercedes Córdoba que lo No vas a resista. aguantar. No, es imposible. Entonces, yo sí siento que lo que me ha llevado a redireccionar justamente esta estrategia es no capitalizar en un solo nombre la compañía. Y yo siempre les digo a mis colaboradores, y creo que es uno de los mandamientos que siempre repetimos: crece la agencia y crecemos todos. ¿Y eso qué ha significado? Que ha permitido crear planes de carrera al interno de la compañía y con orgullo yo te puedo decir, hoy mi directora es una directora que maneja o es mi segundo a bordo y que entró como asistente, como pasante, Wow. entró como Qué orgullo, pasante. porque además le ves toda esa evolución y Y es esa mi capacidad persona a de donde puede llegar, confianza, claro. y es mi persona de confianza, es la persona que me entiende desde el momento en que cruzo la puerta de De llegada. tu mente. Ya sabe cómo llegaste. Exacto, y lo mismo las 2 directoras de agencias que tenemos. Entonces, qué tan rico y qué tan placentero es saber que no estás creando solo un negocio, que estás creando filosofías de vida, Ujú. pero sobre todo que estás creando patrimonio y crecimiento a gente que tal vez no encontraba o no iba a encontrar una oportunidad así. Si hay algo que yo puedo destacar en MC Comunicaciones es que nos encanta que la gente crezca. Me encanta eso, me encanta eso. Y sabes, también dicen que la vaca no se acuerda cuando fue ternero. Y lamentablemente, en serio, a veces eso pasa, pero cuando te escucho hablar, digo, qué hermoso, porque cuando uno tiene esa posición de liderazgo y permite que los otros crezcan, es porque estás recordando que tú también en algún momento estuviste ahí. Y a mí siempre me vas a ver de ternero. Me encanta porque eso me hace sentir joven. Exacto, me encanta eso. Mi querida Merced, vamos a hacer una pausa deliciosa. Además, esta pausa me encanta porque yo sé que tú trabajas muy de la mano con esta empresa y Sí, la ajá, acabo de ver. y cuando uno busca trabajar con alguien, es con alguien que tenga propósito y para mí eso es súper importante. O sea, amo las marcas que tienen propósito y amo las marcas que tienen sentido. Entonces yo te voy a hacer una pregunta que estoy segura que sí sabes. Tú sabes que la claridad mental no solamente tiene que ver con la mente, sino también cómo está funcionando tu sistema digestivo. Por supuesto. De hecho, ahora se habla que es el intestino el que tiene la memoria. Ah, Ajá. Y que eso un poco define
todo tu comportamiento, tanto personal como mental. Así que un Regeneris. Sí, lo que pasa es que el kéfir hace que nuestro sistema digestivo empiece a trabajar de una manera que a veces ni siquiera te das cuenta. Y te voy a preguntar, ¿cuál es tu sabor favorito? ¿Quieres natural, quieres vainilla o quieres frutos rojos? Frutos rojos, por Hoy supuesto. ha sido más pedido, vea. Entonces, recuerda que si lo vas a tomar primero tienes que batirlo súper bien. Yo le voy a abrir a la mechita para que brindemos juntas la posibilidad de que estamos en este espacio. Por favor. Este es de Regeneris, de kéfir de Regeneris frutos rojos y yo quiero el natural que a mí me encanta. Entonces, primero vamos a brindar. Por supuesto. A ver, vamos a brindar por Muchos más podcasts. ay, sí, me encanta. Y por la posibilidad tan linda de conocer ese otro lado de la empresaria. Ahora sí, pruébalo, por Por favor. favor, salud con todos. Mientras tú lo pruebas, yo les voy a contar que cuando la microbiota está desequilibrada, el cuerpo puede sentirse pesado, inflamado o cansado incluso si estás durmiendo bien. La energía sostenida se construye cuando el cuerpo absorbe mejor los nutrientes y cuando no está luchando internamente. El kéfir aporta bacterias beneficiosas que apoyan estos procesos y ayudan a que la energía sea más estable a lo largo del día. No se trata de picos, sino de equilibrio. Así que cuando el mundo te pide más, yo te pido menos. Solamente en una botella tienes más de 11 billones de probióticos y ayuda a que tu microbiota esté en equilibrio para que tú tengas esa paz mental que tanto requieres. Recuerda que puedes encontrar Kefir Regeneris en todos los supermercados a nivel nacional. ¿Te gustó? Delicioso, ¿no? Es uno de los preferidos. De hecho, como tú lo decías, Carlita, es mi cliente, así que es parte de mi alimentación diaria. Exacto. Qué hermoso tener marcas como Alpina que tienen un propósito. Y yo creo que tú decías hace un momento esto de que no todas las marcas son para ti. Y te hago una pregunta, ¿has tenido que decir a marcas que no puedes trabajar con ellos? Ha habido situaciones en que yo creo que los valores corporativos no se alinean con lo que nosotros promovemos. De hecho, en MC Comunicaciones somos especializados, digámoslo así, por no decir expertos, en temas de reputación. Yo sé. Desde Ha hace trabajado el tema de reputación muchísimo en el país. hemos sido, creo que, aquella agencia que ha tratado de promover dentro de las compañías el tema de reputación, pero no como una moda, sino por coherencia de las empresas. Porque además es sostenible. Exacto, yo creo que integra demasiados valores que estos deben ser compartidos con los distintos stakeholders. Y no se trata de poner un título de sostenible, de tener una buena gobernanza, de ser ESG. No, o sea, yo creo que aquí algo que siempre pido a las compañías es ser coherentes. Es que la reputación esté en el centro del negocio, porque solo cuando tú estás convencido de hacer las cosas de manera correcta, siento que todo fluye, porque si no, se vuelve forzado, tienes que armar storytellings o narrativas que no se alinean a lo que tú presentas y proyectas ¿Cuál? en el día a día, y eso a la larga el consumidor se da cuenta, los distintos stakeholders lo identifican. ¿Por qué? Porque hoy el consumidor es una persona completamente diferente a la que no vendes un producto, sino a la que facilitas la vida a través de tu producto. Y además es un consumidor mucho más Educado, diría yo. ajá, qué curioso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tú eres animalista, vas a ver que no sea una marca con crueldad animal, vas a ver que no sea una marca que haga, test en animales, vas a ver que consuman todo lo del animal, por ejemplo, Mm. para que no haya desperdicios. En fin, el consumidor es mucho más preparado, mucho más curioso, mucho más responsable también. Y creo que las marcas, que lo que tú mencionas, esto de deben tener coherencia, es importante, pero también deben saber comunicar, y ese es tu expertise también, ¿no? Aparte de la reputación, creo que una de las cosas que caracteriza a MC Comunicaciones es que saben contar lo que su cliente hace, y no hay nada más pleno que un consumidor que eduque a su comunidad. ¿Cómo haces para crear estrategias que vayan? Bueno, ya vamos a entrar un poquito más en la parte de la empresa como tal. ¿Cómo haces o qué hace tu cabeza para decir, bueno, okey, voy a trabajar de una manera, estratégica para que su inversión,
su tiempo y todo lo que requiere una empresa tenga el resultado que esa empresa está buscando. Algo que me pasa frecuentemente, y te lo digo todos los días nos llaman empresas, todos los días estamos en licitaciones, todos los días nos piden proformas o cotizaciones, pero ya cuando tú hablas con ellos, entiendes que eh, lo que buscan es promoción, no buscan conexión, que es completamente diferente. Yo puedo, sí, tal vez armar una narrativa, un storytelling lindo para que te compren el producto, pero a la larga, si volvemos al consumidor, hoy el consumidor lo definiría como más exigente. ¿Exigente por qué? Porque busca en ti ese diferenciador. Ese diferenciador que no está en el precio, que ya ni siquiera está en la calidad, porque eso tiene que estar por dado Correcto. cuando tú vendes un servicio o un producto. Lo que vende o lo que más bien el consumidor exige de ese producto es que tú te conectes con lo que él espera de ti. Antes, ¿qué es lo que pasaba con las empresas? Tú dirigías tus mensajes y tú decías, bueno, voy a vender un champú anticaspa porque sentimos que esa podría ser la necesidad. Pero resulta que capaz, y yo como consumidora sí tengo caspa, pero también quiero que ese producto que es bastante fuerte no me dañe mi cabello. O sea, sí me cure la caspa, pero que no me dañe el cabello. ¿Qué es lo que hacían las empresas? Dirigir un producto solo para que te cure la caspa. Y ahí moría, sin escuchar Lo que a quiero. quién requería ese producto. Y claro, yo te compré una y chévere, solucionaste un problema, pero ocasionaste otra. Claro, tal cual. Si es que tú no me escuchas a través de las redes sociales, que hoy por hoy se convierten en ese En un canal amplificador, de tal cual. comunicación, y tú no corriges lo que yo espero de ti, entonces difícilmente yo me voy a quedar contigo. Y es justamente ahí nuestro eh, diferenciador también como agencia, es saber qué es lo que exige el consumidor, es entender el negocio a profundidad y desde ahí delinear justamente cuál es esa comunicación estratégica. Y yo digo, los medios de comunicación, por supuesto que son nuestro stakeholder relevante porque nos ayuda a masificar el mensaje, pero no es el único. Hoy por hoy, ya las empresas no juegan solo el papel de comercializar y vender. Correcto. Hoy las empresas son actores directos de la dinamización de la economía de un país. Tal cual. Y las empresas tienen esta obligación de generar este impacto o esta licencia social que sirve de soporte en la mayoría de ocasiones a gobiernos. Un gobierno no puede llegar hasta la comunidad, y me voy a inventar cualquier nombre, de Pelileo. ¿Por qué? Porque tal vez el gobierno está centrado en temas súper globales como el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de empleo. Pero ¿qué es lo que puede hacer el gobierno ante una comunidad súper chiquita que está exigiendo Internet? Ahí entran las empresas de conexión móvil. Entonces, no tan solo le llevas el producto y facilitas que tenga esa conectividad y ese acceso, sino que además capacitas, educas, transformas, inviertes en ellos. Y ahí es cuando este verdadero valor corporativo se nota, se ve. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las compañías tienen casos de éxito y prácticas increíbles, pero Pero no no las sabe. comunican. Ajá. Y lo que no No se los hay comunica de no se ve. comunicar, Tal cual. exacto. Y no es que, no solo que si no comunicas, no existe, sino que permites a terceros que manejen tu propia narrativa. Mm. ¿Por qué? Porque el otro crea una expectativa distinta a lo que son tus valores, tus principios o tu filosofía y ADN. Entonces, cuando me ha tocado justamente reuniones con empresas súper reconocidas y me dicen, no, es que yo no necesito comunicación. Quizá en ese momento no la necesite, pero yo mismo sí. O quizá no está controlando el tema de mensajes hacia afuera. Quizá no hay una estrategia que le genere el valor positivo, porque también pasa que hay muchas empresas que sí son reconocidas, pero no necesariamente de manera positiva. Correcto. Y ahí viene el tema de reputación del que hablabas, pero también podría entrar la crisis. Y una empresa de comunicación como la tuya, me imagino que ha manejado un montón de crisis.
situaciones súper, situaciones súper retadoras, que también podría poner en crisis a tu agencia si no lo sabe manejar de una forma correcta. Y creo que ahí también es como este hilo tan delgadito en el que tú te puedes encontrar y tal vez por eso esta visión súper estratégica y como esto, querer que todo esté afilado para que no haya nada que pueda perjudicar el trabajo que tú realizas, porque no solamente está tu nombre en juego, ¿no es cierto? Está el nombre de la compañía que manejas y también el nombre de este nombre que se ve a nivel Latinoamérica. Creo que es como un punto súper álgido. ¿Cómo manejas las crisis y qué haces para que este este esto tan delicado, que puede ser tan vulnerable y que puede poner en esta vulnerabilidad a la empresa, salga avante? Algo que suele pasar, antes a las crisis se veía como un servicio adicional. Es como, en caso de que me Ujú. llegue la crisis, bueno, ¿qué hacemos? Y siempre lo que yo digo es, no hay mejor crisis que la que no se prevé anticipadamente. Entonces, ahora nosotros, dentro de la estrategia de comunicación, que es bastante integral, está justamente la prevención de crisis, que establece todo este armaje de protocolos, manuales, pero sobre todo esta escucha social. Hoy las crisis nacen en redes sociales y desde ahí se amplifican. Antes, Que rapidísimo, además. segundos. O Exacto. sea, si de casualidad resulta que esta crisis vivió un influencer o un líder de opinión, esto en cuestión de segundos o Acaba con la minutos reputación de tu marca. ha acabado Sí. no tan solo con todo lo que ha construido, sino que también eh, con ese valor de la compañía en cuestión de segundos. Correcto. Entonces, yo creo que nosotros trabajamos mucho en el tema de prevención. Cuando alguien me llama ya en momento de crisis, sí te puedo decir que internamente es una crisis porque ¿por qué dejaste que llegue este momento entendiendo que hoy la comunicación es tan sensible y es tan frágil? Porque no la dominas tú, no la controlas tú. Ahora está Totalmente fuera de tu abierto, control. exacto, está abierto hacia distintos sectores o distintas personas. Creo que es súper importante y que es lo que yo siempre pido a nuestros clientes es ser transparentes, Ujú. porque resulta que quieres que te manejen tu crisis, pero no le cuentas La qué verdad. es lo que sucedió. Claro. Y claro, si es que tú no Desesperante. tienes la transparencia de saber qué es lo que ha ocurrido, para saber cuál es el plan a ejecutar, difícilmente vas a poder asesorar de manera precisa. Entonces, creo que ahí radica mucho en esa transparencia que debe haber entre el cliente y la agencia para poder determinar el camino a seguir. ¿Cómo ves a MC Comunicaciones de este 2026? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué falta por lograr? ¿Cómo quieres llevar además la bandera del país? Porque eso es algo que es súper potente tuyo. Me gusta mucho esta posibilidad de ver al Ecuador dentro de las grandes ligas y eso me encanta. Hoy en la mañana, bueno, nuestros amigos saben que nosotros grabamos en un día varios episodios y aquí estuvo Carlos Gallardo, un reconocido Sí. chef nacional que ha llevado la bandera del país por el mundo. Y yo le decía qué hermoso eso, porque yo amo mi país, soy re ecuatoriana, re nacionalista, y creo que no hay nada más potente que personas en diferentes espacios dejando un legado. ¿Qué quieres tú que se vea de Ecuador en el mundo? Yo tal vez voy a utilizar un término muy nacionalista y creo que siempre lo defino, yo soy más ecuatoriana que el encebollado. Me encanta. Y lo digo esto con todo el orgullo, sobre todo porque la mayor parte de mi familia, y creo que tú lo sabes, Carlita, es que casi soy la única de la familia que vive Aquí. aquí. Ajá. Toda mi familia vive en el exterior y vive desde que Desde yo hace era rato, soltera. así es. Y claro, Yo le conozco soltera. por favor. Eric era su novia. Y claro, Wow, ¿cuántos ellos, años con Eric? eh, Paréntesis. veintitantos, Paréntesis. 26 me parece, Guau. desde novios. Pero claro, mi familia hizo de todo lo posible por llevarme a vivir en otro país y soy la única que dijo, me quedo aquí, hago mi vida aquí
y quiero pagar facturas aquí. Lo que no sabía es que tenía que pagar nómina y no factura, además de facturas. Em, y claro, ¿qué es lo que me mueve? Es que el nombre de la bandera de Ecuador flamee por todo lo alto, absolutamente desde todos los frentes. Cuando en el 2018 WorldCom, que es la cadena más grande a nivel mundial de agencias independientes de relaciones públicas, nos mapearon y nos invitaron a formar parte de la red para representarlos aquí, nos dijeron, necesitamos una agencia como la tuya. Te hemos investigado, Chequeado. sabemos cuál es el criterio de tus clientes sobre tus servicios, entendemos cómo se diferencian, así que están las puertas abiertas, vengan, conózcanos y represéntennos. Yo lo pensé y lo pensé mucho porque no sabía si es que yo como agencia estaba al nivel del resto de agencias a nivel internacional. Cuando decidí, creo que fue uno de los mejores aciertos que he tomado en esta vida corporativa porque me ha permitido aprender mucho de afuera. Pero claro, tú dices, Ecuador es una cosa así comparado a agencias que hay en Europa, que hay en Asia, que hay en Estados Unidos. Y claro, bueno, voy a sumar lo que pueda, o por lo menos voy a decir presente Ajá. Voy a dejar mi en todos granito. los meetings. Pero fíjate tú que el trabajo que nosotros veníamos haciendo como agencia, los pequeños logros que íbamos consiguiendo, eran vistos desde fuera. Wow. Y ver que en algunas ocasiones ponían a AMC Comunicaciones como Diferente. referente de agencias en temas de innovación, en temas de calidad, en temas de marketing, porque nos dicen que somos súper marketeros, fue wow. Y cuando en algún momento uno de los socios que me invitó justamente a formar parte de esta red me dijo, yo quiero irme a postular en el board, pero yo no podría hacerlo con ninguna otra agencia que no seas tú, Wow. porque conozco tu trabajo, conozco tu dedicación, conozco lo dedicada que eres en cada uno de los propósitos que tú te planteas, es contigo o con nadie. Y claro, había sido mi mentalizador, perdón, mi mentor en todo el tema de WorkCom y en distintas iniciativas que él me decía, es que te veo sin premios. Bueno, voy a postular premios, tenemos 15. Es que te veo sin, vamos a hacer un refresh del logo, el logo es hermoso. Entonces, claro, ¿cómo decirle no al mentor? Ajá. Entonces yo, ok, dale, dale Luis, yo me voy contigo, pero era como postular. Y Pais. lo lograste. Entramos al board mundial Mm. de WorldCom, donde las decisiones que esta servidora ecuatoriana Me encanta. podía proponer a nivel mundial aplicaba en todos los continentes. Entonces yo, más allá de mi nombre, más allá de que sea MC, yo era Ecuador, está No sabes el presente. orgullo que me da eso porque, ¿sabes? Yo considero que la gente ecuatoriana tiene mucho talento, pero a veces le falta creerse. Sí, Le falta creer la capacidad y, como dirían los colombianos, la berraquera que hay en nuestras venas y somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos hacer. Y qué hermoso, y por eso amo este espacio, porque es un recordatorio de, hey, si lo estás soñando, lo puedes crear. lo Del puedes. creer al crear hay una letra de distancia y lo puedes hacer. Y me gustaría preguntarte ya casi, casi que para entrar a la recta final, mi querida Merce, este, ¿qué qué te dices tú cada mañana para poder levantarte con esa fuerza, con esa valentía, con esas ganas de seguir cumpliendo estas cosas que al inicio parecían surreales y que luego se convierten en algo hecho y en hitos que te permiten contarlo y que permiten a que tu empresa sea cada vez más grande? ¿Qué se dice en Mercedes Córdoba todas las mañanas y todas las noches antes de dormir? A ver, yo creo que la frase que siempre me llevo es, a tu tiempo con tus planes, Dios. Mm. En tu momento, no en el mío. Y algo que tal vez yo quiero aflorar aquí es el sentimiento de lo que tú viviste, Carlita, el Reputation Day. El Reputation Day terminó convirtiéndose en un evento referente en el Ecuador. Fue hermoso. Nació de ser un evento digital donde íbamos a reunir a 5 presidentes de empresas hasta convertirse en uno de los eventos
más comentados en LinkedIn por lo exitoso que terminó siendo. Y Cuando a las nosotros personalidades que reunió el evento. exacto, es que como digo, eran 5 presidentes en un espacio digital que moría ahí. Luego, para mí no hay unos negociables. Cuando la gente me dice: "¿Será?", yo: "¿Cómo que no?". Ahí, ustedes quieren que ella haga algo diferente, díganle que no. Sí, Es lo cuando si tú me dices: "No, ella no lo va a lograr", ahí yo te juro y te lo es tu prometo que gasolina. se hace. Claro, Es es mi tu gasolina. promesa de que lo que tú dudas de mí, yo lo hago, lo cumplo y lo supero. Entonces, claro, cuando decidimos sacar del formato digital, dijimos: "¿Y ahora cómo lo hacemos?". Entonces, para 100 personas. ¿Y cómo vamos a hacer el evento? Bueno, invitemos a ciertos ejecutivos. Logramos, perdón, ejecutar el evento trayendo al presidente de Merco España. Ajá. Trajimos a Enrique Johnson, referente en temas de reputación en España. Reunimos a Isabel Novoa, Roque Sevilla, Josué de la Maza, Ricardo Tardino, a un Juan Carlos Berrú, presidente ejecutivo del directorio de Grupo Futuro. Estuvieron, o creo, y con humildad del caso lo digo, más de 20 CEOs sentados en distintos paneles, Así con es. un hotel donde no cabía una persona más y lamentablemente teniendo que decir a 300 Que no, que ya no había dónde. ya no había dónde ingresar. Ujú. Y eso qué es lo que logró es darnos cuenta que nosotros estamos para mucho, solo que a veces el miedo termina apoderándose de nosotros y dejamos las cosas ahí. Mucho análisis genera parálisis. Totalmente. Ajá. Fíjate que ese día enfrentamos diferentes situaciones adversas como una, entre comillas, amenaza de bomba fuera del evento, pero el evento se llevó a cabo en la mejor de las condiciones y con los mejores ejecutivos del país, dejando grandes lecciones en temas de reputación. Entonces, si lo sueñas, lo Lo creas. creas, tal cual. Mi querida Merce, ya para entrar a nuestra recta final, te voy a hacer viene un segmento de preguntas rápidas y Ok. tú lo primero que salga, ¿ya? Una palabra que para ti representa liderazgo, Visión, una decisión difícil que hoy agradeces haberla tomado, empezar MC, algo que te ayudó a no perderte en el camino, la humildad. un silencio que fue una gran decisión, Un silencio que fue una gran decisión. Aprender a decir nos. una lección que te dejó un momento de crisis. Ay, crisis. Aprender a luchar contra Mercedes Córdoba, Wow. Algo que hoy cuidas más que siempre. mi familia y mi empresa. Ahora vas a completar la frase. La reputación se construye cuando, Actuamos con coherencia. para mí, el verdadero liderazgo hoy es. Humanización. Ay, me encanta. Merce hermosa, ¿cómo lo has trazado? Hermoso, divino. Ha sido una conversación. Me he sentido como en un diálogo de los que siempre hemos tenido. Mm, no Me ha sabes. llevado a pensar y a sentirme y a reflexionar como cuando conversábamos fuera de un set televisivo hace más de 20 años. ¿Recuerdas, Carlita? Sí, claro, Creo que que sí. fue una conversación tan transparente, pero sobre todo tan natural. Me encanta, me encanta. Y como lo dije al inicio, no sabes la alegría que me da verte brillar, no sabes lo lindo que se me hace saber que tu empresa está tocando lugares que antes no eran tocados por un ecuatoriano o por una ecuatoriana. Amo ver los reconocimientos que te hacen porque creo que esa es una muestra de que nuestro trabajo está dejando ese legado y ese impacto tan positivo que por el que estamos trabajando. Y, me encantaría que antes de que se termine este espacio, pues, le digas algo y les dejes un mensaje a las personas que nos están mirando. Bueno, Carlita, antes de dejar justamente este mensaje, yo quisiera agradecer, la verdad admiro, creo que como lo dije también al inicio, ha sido un camino
juntas Ujú. en el mismo camino y creo que consiguiendo los mismos logros desde diferentes frentes y eso sin duda se convierte en algo que pudiera replicarse en muchas más personas. ¿Cuál sería mi consejo? Bueno, ser tú, ser perseverante, nunca dejar de luchar por tus sueños, autocriticarte siempre, porque a través de la crítica consigues superarte, consigues entender cuáles son esas oportunidades donde tienes que mejorar y por supuesto que nunca dejen de creer en ustedes. Todo el mundo puede dudar, menos nosotras de nosotras mismas. Así es. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotras de este tiempo. Recuerda que tú puedes primero suscribirte para que veas todos los domingos los episodios nuevos que tenemos. Segundo, compartirlo para que más personas puedan recordar que es posible lograr todos los anhelos que están en tu corazón. Y tercero, comentar, porque es importante saber también qué es lo que estás sintiendo cuando ves estos episodios. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este espacio que busca sumar, que busca inspirar y que podamos lograr juntos esa vida que tanto anhelamos. No es fácil, no es sencillo, pero se puede conseguir. Así que ya sabes, del pasar del creer al crear, solamente tiene que una letra de distancia estar ahí. Gracias, mi querida Merce. ¿En dónde te encuentran en redes sociales? Claro que sí, nosotros estamos a través de distintas direcciones, MC Group, MC Comunicaciones y Agencia Nóminis. Y a nosotros nos encuentran como Más Bienestar-S y yo, como Carla Sarmiento Dávila. Les mandamos un abrazo enorme. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau.